Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos las gracias por este tiempo, por este nuevo día que podemos compartir la palabra del Señor. Y para aquellos que están por primera vez, mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está en la Ría 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir el día de hoy está en el libro de los Salmos, capítulo 92, es una palabra conocida, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 15, o sea, todo el capítulo. Y dice así: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Hasta ahí nomás. Y podríamos dividir esta palabra en distintas partes, ¿no? Digamos, y en primer parte podríamos hablar del versículo 1 hasta el versículo 9, que es antes de la parte que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Sería un versículo antes. Todos esos versículos del primero al noveno es un agradecimiento de parte del salmista, ¿no? De parte de David. Incluso en el título dice alabanza por la bondad de Dios y abajo dice salmo, cántico para el día de reposo, ¿no? Que equivalía en ese momento al sábado, ese sábado en el que solo se dedicaban a tener ese tiempo, esa comunión con Dios. Entonces era una alabanza, un cántico para ese mismo día. Y en estos primeros versículos lo que nosotros podemos ver es simplemente un agradecimiento de parte de David. Y a mí esta palabra y en este último tiempo, digamos, en estos últimos días, me venía hablando acerca de esto el Señor, ¿no? Qué importante es cambiar la queja por alabanza. Qué importante es cambiar la queja por agradecimiento y qué difícil a nosotros como seres humanos se nos hace muchas veces en vez de quejarnos agradecer, y más cuando estamos pasando tiempos difíciles. No sé si les pasará a todos, pero a mí por lo menos me pasa que si estoy pasando por algo es como que me brota, me brota la queja y sé que está mal, sé que es algo que no es del agrado del Señor, que tampoco nos edifica a nosotros. Porque si uno se pone a pensar, ¿no? Yo muchas veces me puse a pensar en esto, imaginarme, ¿no? Si una persona viene todos los días, constantemente, quejándose, no, porque me molesta esto, porque no puedo con esto, porque fulanito me molesta con esto, me cae mal fulanito, menganito hace esto, constantemente quejándose, ya sea por una situación X, por lo que sea, pero una queja constante, en vez de venir y agradecerme o hablarme bien, con amor, no, viene y se queja y después encima me pide que lo ayude, me pide que, no sé, un favor, supongamos, ¿no? Entonces yo muchas veces me imaginé esa situación y digo, realmente la misericordia del amor de Dios es impresionante, porque si a mí viniese una persona todos los días a hablarme constantemente, a quejarse constantemente, yo no sé cómo reaccionaría, o sea, llegaría capaz en los primeros momentos o primeros días es como que toleraría, diría, bueno, aconsejo, esto, lo otro, todo amor. Pero llega un momento en el que uno se cansa como ser humano y uno dice, bueno, pero ya está, tanta queja. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, porque realmente es infinito, su misericordia, su gracia, Él, más allá de que nos quejemos, más allá de que nos equivoquemos, más allá de nuestros defectos, Él
nos sigue recibiendo, nos sigue escuchando atentamente, responde a cada una de nuestras oraciones. Realmente Dios es increíble, ¿no? Pero esto a mí me enseñaba esta palabra, lo importante del agradecimiento, lo importante de ir delante de la presencia de Dios y agradecer. No porque a Dios lo beneficie, siempre decimos lo mismo, ¿no? Obedecer no le beneficia al Señor, me beneficia a mí. Y en este caso, ser agradecido tampoco lo beneficia al Señor. Si yo me quejo, si yo agradezco, para Dios es lo mismo, pero a mí me afecta. Si yo voy constantemente delante de la presencia de Dios y me quejo, lo único que estoy haciendo es poner mi mirada en ese problema, en esa situación. Pero si yo agradezco, en ese momento lo que yo estoy haciendo cuando empiezo a agradecer, mi mirada ya no está fijada en el problema o en esas circunstancias, sino yo ya estoy poniendo mi mirada en el Señor, en lo que Él es, en su soberanía, en su poder, en que Él realmente puede transformar y cambiar toda situación que yo esté pasando. Que mismo es lo que pasa en esta palabra. En los primeros 9 versículos, lo que hace David es agradecer y reconocer la mano de Dios, la fortaleza, el poder que tiene, el entendimiento de Dios, que es infinito, que es inalcanzable y que nosotros claramente no lo entendemos. Entonces David lo que hace es agradecer y reconocer todo lo que es Dios, todo lo que Él hace por nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es cuando nosotros podamos tener ese tiempo con el Señor, que podamos, en vez de ir y quejarnos, como dije recién, aunque brote de nosotros la queja, porque nos pasa, al pueblo de Israel le pasó, que vivía quejándose, que aunque nos brote la queja de nosotros, que podamos esforzarnos por cambiar eso y no quejarnos, sino agradecer, bueno Señor, la verdad que estoy pasando esta situación, la verdad que siento esto, me molesta esto, estoy pasando por tal proceso de enfermedad, pero te doy las gracias. Te doy las gracias porque hasta acá me ayudaste. Te doy las gracias porque más allá de todo lo que estoy pasando, la fortaleza que me das es impresionante, la paz, tu compañía, tu amor, tu fidelidad, ¿no? Que podamos reconocer la mano de Dios, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Porque como dije en un principio, eso nos beneficia a nosotros. Es como que corremos nuestra mirada del problema y empezamos a poner nuestra mirada en el Señor. Y ahí nos acordamos y decimos, pero Señor, vos sos grande, vos sos fuerte, vos sos fiel, vos estuviste conmigo. ¿Cómo no vas a estar en este proceso? ¿Cómo no vas a estar cuando esté pasando por momentos difíciles? Y yo ya sé que cuento con tu fidelidad. Si ya estuviste en X situación en el pasado, sé que vas a estar ahora, ¿no? Entonces, qué importante es hacer este cambio, ¿no? También creo que se habló en el fin de semana, ¿no? De transformar, de sacar la queja y empezar a ser agradecidos. Y después, en el versículo 10 en adelante dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, ¿no? Y en esta parte, ¿no? En estos versículos, lo que nosotros podemos ver es que después de ese agradecimiento, David dice, entonces ya está, vos me vas a fortalecer, yo seré ungido por ti, y sé que más allá de mis enemigos, todo que mis enemigos van a caer, ¿no? Entonces, lo que decía recién, cuando nosotros agradecemos, ponemos nuestra mirada en Dios, recordamos todo lo que Él es, su mano poderosa, cómo Él se mueve a través de nuestras situaciones, y de ahí nosotros, bueno, entonces yo sé, ahí está la declaración de fe que hace David, decir, yo sé que aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, dice la palabra, y que más allá de los enemigos y todo eso va a caer, ¿no? Y los enemigos no solamente, si lo pensamos hoy en día, son personas principalmente, sino que en realidad y mayormente son esos Goliaths que se nos levantan, espirituales, ya sean pensamientos, circunstancias, lo que sea, que se levantan en contra de nuestras vidas para amedrentarnos, para que bajemos los brazos, para que nos veamos desganados, para que no queramos saber nada con buscar al Señor. Son esos enemigos espirituales, ¿no? Que quieren simplemente tirarnos abajo y sacarnos la paz e interrumpir nuestra comunión con el Señor. Porque ese es el principal... Digamos, es la principal artimaña del diablo en contra de nuestras vidas. Hacer lo que quiere es que nosotros nos moramos espiritualmente, por sobre todas las cosas, que nuestra comunión con Dios se disipe, ¿no? Entonces, qué importante que a través de este agradecimiento nosotros corramos nuestra mirada del problema, que es lo que el diablo quiere, que centremos nuestra mirada en esa circunstancia, que a través del agradecimiento, a través de ese tiempo de oración, corramos nuestra mirada del problema, fijemos nuestra mirada del Señor, declaremos, hagamos declaraciones de fe, como en este caso que hizo David, que él dijo que él iba a tener esa fortaleza y que iba a ver a sus enemigos caer.
pero por el poder del Señor, porque Dios estaba con él, porque él pudo reconocer que Dios era más grande que el problema, la circunstancia que estaba pasando. A veces vivimos situaciones, a veces son muy grandes y son muy difíciles, y a veces tal vez no. Pero nosotros ponemos tanto nuestra mirada en esa circunstancia que creemos que es lo peor, que creemos que estamos pasando el mayor desierto, y capaz es una situación, un problema chiquitito. Pero nosotros nos fijamos en ese problema y nos desesperamos. Entonces, qué importante es fijar nuestra mirada en el Señor, porque cuando nosotros miramos al Señor, ahí nos damos cuenta que el resto de las cosas son pequeñeces al lado de Él. Que un problema, una circunstancia, lo que sea, no es nada a comparación de lo grande que es Dios. Entonces, como dice en esta parte, ¿no? Que podamos hacer esta declaración de fe que hizo David. Por medio del agradecimiento, él declaró por fe porque se acordó, reconoció lo que Dios hizo y que podía hacer muchas más cosas en su vida, pero si él seguía con esta actitud de agradecimiento y esta declaración de fe. Y por otro lado, en el versículo 2 en adelante dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y acá también, ¿no? ¿Qué es lo importante? Porque siempre que hablamos de plantados en la casa de Jehová, uno lo piensa, ¿no? Digamos, en cuanto a la iglesia, decir, bueno, vivir en la iglesia. Y obvio que yo soy partidaria de cuanto más reuniones podamos aprovechar en la iglesia, mejor, porque es hermoso. Pero la realidad, y algo que también experimentamos a través de la cuarentena, de toda esta pandemia y esos días que tuvimos que estar sin cultos, es que yo no puedo depender, que mi comunión con Dios no puede depender de la iglesia solamente, que mi comunión con Dios no puede depender de si voy a un culto o no voy a un culto, sino que mi comunión con Dios debe depender de mí y tiene que estar primeramente en mi casa, en este hogar. Y muchos en la pandemia nos vimos obligados, por así decirlo, a empezar a tener esa comunión con Dios en nuestra casa. Yo lo digo principalmente por mí, porque a mí me costaba mucho tener esa vida de comunión o esa vida de oración en mi casa. Pero cuando pasó la pandemia, cuando tuvimos la cuarentena, me vi, por así decirlo, no obligada, en tener esa vida de oración, en tener un tiempo para leer su palabra, para escuchar su palabra, para orar, ¿no? Para alimentarme espiritualmente por mis propios medios y no solamente depender de la iglesia, no solamente depender de ir a un culto para después volver bien y después tal vez que me cueste mucho orar o que me cueste leer su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante y qué me hablaba a mí esta palabra? Que no solamente es vivir en la iglesia, porque yo puedo estar 24 horas en la iglesia, puedo ir a todas las reuniones, pero si mi corazón no está predispuesto, si yo no tengo el interés de escuchar la palabra, es lo mismo que nada. Y lo digo porque antes de conocer al Señor me pasaba, antes de conocer al Señor yo iba a una iglesia y me dormía, yo escuchaba la palabra y creo que ni siquiera llegaba a escucharla, sino que me dormía, no quería saber nada. Y de la misma manera que entraba, de la misma manera salía. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estemos nosotros predispuestos en nuestro corazón y que nuestra comunión con Dios empiece en nuestra casa. Porque ahora nosotros sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros en la medida en la que nosotros le demos el lugar a que habite en nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos forjar esta comunión con Dios. Cosa de que si en algún momento no puedo ir a un culto, porque hay circunstancias, porque suceden cosas, si no puedo ir a un culto, yo sé que mi comunión con Dios no se pierde, porque la tengo principalmente en mi casa. Y con esto no digo, bueno, entonces dejemos todos de congregar, porque como dije, yo soy partidaria de cuanto más reuniones uno pueda estar, mejor. Pero a veces uno tiene que pasar tiempo con su familia, a veces surgen situaciones inesperadas y uno tiene que faltar. Pero lo importante es que nuestra comunión con Dios permanezca de la misma manera, aunque vayamos o no vayamos a un culto, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me hablaba principalmente acerca de esto, ¿no? Y esta palabra lo que me hablaba es que qué importante es, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las responsabilidades que tengamos, más allá de que a veces estemos cansados, y más en esta etapa, porque es un mes que la gran cantidad de las personas estamos cansados o hay personas que uno se da cuenta en la calle, los autos, ¿no? Cómo están las personas agresivas, enojadas, estresadas, apuradas. La verdad que es una locura si uno se lo pone a pensar. Es un mes
en el que todos están cansados y estresados. Pero qué importante es que más allá de que nosotros estemos rodeados de personas estresadas, o mismo nosotros nos sintamos cansados, o mismo estemos pasando por un proceso muy difícil de enfermedad y estemos cansados, agotados, que podamos tomarnos ese tiempo de reposo y decir, bueno, Señor, estoy acá y te agradezco y te pido que me ayudes, pero primeramente agradecerle, ¿no? Tener ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión, como decía recién, ese tiempo de comunión en mi casa, ese tiempo de decir, bueno, me freno todo lo que estoy haciendo, todo lo que tengo por hacer, me desenchufo, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con lo terrenal y pongo mi mirada en lo espiritual, porque a veces es como que caemos en esto, ¿no? De estar apurados, de estar cansados, del estrés, de las situaciones y llega un momento en el que parece que vamos a colapsar. Pero qué importante es poder poner ese freno y decir, bueno, este tiempo se lo dedico al Señor, este tiempo de oración lo estoy necesitando porque necesito ese renuevo espiritual. Pero como decía desde un principio, ¿no? Primeramente ir en acción de gracias y después poder declarar por fe y poder recibir esa fortaleza. La única manera en la que podemos crecer espiritualmente, la única manera en la que podemos dar frutos, la única manera en la que podemos recibir esa fortaleza del Señor es a través de esa comunión con Él, es a través de poner nuestra mirada en Él y vivir en esa comunión con Él, vivir en ese tiempo de oración, tener ese tiempo de leer su palabra, de escuchar su palabra, de congregar. Es la única manera en la que podemos mantenernos firmes y realmente vivir lo que dice esta palabra, ¿no? Que dice en el versículo 13 en adelante, aprovecho para leerlo, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, ¿no? Y esto es como para cerrar lo que venía diciendo recién, qué importante es que nosotros podamos vivir esa comunión con Dios para crecer espiritualmente, para dar frutos, para vivir esa fortaleza. Qué importante es seguir con esta comunión, seguir en oración, seguir buscando de Él, con o sin poder congregar. Congregando mucho mejor, ¿no? Pero si no podemos congregar, si surgen las circunstancias, lo que sea, poder mantener nuestra comunión con el Señor y poder recibir esa fortaleza y realmente vivir lo que dice esta palabra, ¿no? Porque en el versículo 15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces esto me hacía pensar, ¿no? Yo voy a poder anunciar que Jehová es mi fortaleza y que es recto en el momento en el que yo lo experimente. Y esto me hablaba en simples palabras, ¿no? Que el Evangelio no es solamente saber. El Evangelio no se trata de saberme de memoria un versículo, un libro entero, o la cantidad de libros, o los nombres de los libros de la Biblia, sino se trata de experimentar, de vivir lo que uno lee, de vivir lo que uno escucha, de vivir lo que uno predica, de experimentar. El Evangelio se experimenta y no solamente es saber, porque de nada sirve que yo me sepa todos los versículos de la Biblia, de nada me sirve si no los aplico. Es como si yo estudiando una carrera sepa todo lo teórico, digamos, ¿no? Tenga toda la información en mi cabeza, pero después no sea capaz de aplicarlo, ¿no? No sea capaz de ponerlo en práctica. Lo importante es poder poner en práctica aquello que nosotros recibimos, aquello que nosotros leemos, aquello que nosotros escuchamos, cada palabra, ¿no? Que podamos poner en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica estas palabras, ahí vemos cómo las palabras se cumplen en nosotros. Y como decía recién, tener ese tiempo de comunión, tener ese tiempo de agradecimiento, tener ese tiempo de oración con el Señor es lo que nos va a permitir crecer espiritualmente, cimentarnos en Él, empezar a dar frutos y más allá de toda circunstancia tener la fortaleza que solamente proviene de Él, pero solamente si yo soy capaz de poner en práctica lo que dice esta palabra. Así que primeramente les dejo esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas, así como también lo fue y lo es para la mía, y que esta palabra me habló acerca de esto, ¿no? Qué importante es empezar a ser agradecidos, aunque nos cueste, aunque estemos pasando momentos difíciles. Sé que a veces pasamos por circunstancias tan dolorosas y tan difíciles que realmente es complicado agradecer. Uno diría, pero tengo que agradecer, me pasó esto, me pasó tanto, perdí a fulanito, menganito. Son momentos difíciles, pero qué importante es que podamos ser agradecidos y decir, bueno,
pasé esta circunstancia, perdí a tal persona, pasó lo que pasó, pero más allá de todo sigo en pie. Que hoy en día podamos seguir de pie, más allá de todo lo que pasamos, es solo por la gracia del Señor, es solo por la fortaleza que viene de Él y nada más. Así que realmente podamos ser agradecidos, poner nuestra mirada en el Señor, esforzarnos por tener esa comunión primeramente en casa, ¿no? Poder tener esa comunión con el Señor para recibir la fortaleza que solamente proviene de Él. Así que les dejo esta hermosa palabra. Y para aquellos que están por primera vez y que nunca hicieron una oración de fe, nunca recibieron a Jesús en su corazón, les quiero invitar si quieren repetir una oración para recibir a Jesús en su corazón. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, que tengan una muy bendecida semana y también un muy bendecido fin de semana.